Historia de Simbad el Marino. Tercer viaje. La vida inactiva y perezosa me mataba, dijo Simbad, y lo aventurero de mi carácter, unido a mis pocos años, hizo que saliese de Bagdad otra vez en busca de nuevos riegos a países desconocidos. Estábamos en plena mar y una fuerte tempestad nos arrojó a la costa de una isla que, según dijo el capitán, estaba habitada por salvajes muy velludos que no tardarían en acometernos, y aunque todos eran enanos, no podíamos oponerle resistencia. Si matábamos a algunos, nos aniquilarían sin remedio, porque su número era mayor que el de una plaga de langostas. En efecto, una nube de hombrecillos de 2 pies de altura y de aspecto repugnante rodearon, nadando, el buque y se subieron por todas partes con la ligereza de los monos, sin cesar de dirigirnos la palabra en un idioma que no comprendimos. Envalentonados con nuestra pacífica actitud, nos obligaron a desembarcar, llevándose el buque a otra isla, y tristes y desesperados nos pusimos en marcha hasta llegar a un gran palacio cuyo vestíbulo nos causó espanto al ver esparcidos por el suelo huesos y fragmentos de miembros humanos. La puerta de la habitación se abrió de improviso y apareció un hombre negro de horrible figura y alto como un pino. Tenía un solo ojo en medio de la frente, inflamado y rojo como un ascua encendida, los dientes afilados cual los de una fiera, las enormes orejas le caían sobre los hombros y las uñas largas, puntiagudas y semejantes a las garras de las aves de rapiña. A la vista del gigante nos quedamos muertos de terror. El monstruo me asió por la cintura con la misma facilidad que si hubiese sido una costilla de carnero, y al verme tan flaco me soltó examinando sucesivamente a los demás compañeros de infortunio. El que más le agradó fue el capitán, a quien atravesó el cuerpo con un pincho de hierro, encendió fuego, lo asó como a un pajarito y se lo cenó con las mayores demostraciones de agrado. Enseguida se puso a dormir, y al bramar del viento y el rugir de la tempestad no son nada en comparación con sus ronquidos. Tan horrible nos pareció a todos nuestra situación que muchos de mis compañeros estuvieron a punto de ir a arrojarse al mar, antes que esperar una muerte tan horrible como la que les estaba reservada. Entonces dijo uno de ellos: nos está prohibido quitarnos la vida por nuestra propia mano, pero aunque nos estuviese permitido, ¿no es más razonable que nos deshagamos de ese monstruo? ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes?, exclamé yo. Todos los compañeros aprobaron la idea. Queridos hermanos, les dije, en la playa hay mucha madera. Construyamos barcazas y cuando les tengamos terminadas, aprovechemos una ocasión para huir. Entretanto, pongamos en ejecución el proyecto de librarnos del gigante. Si lo conseguimos, podemos esperar que llegue un barco que nos saque de este lugar maldito, y si nos falla el golpe, ganamos las barcazas y nos ponemos a salvo. A todos agradó mi plan, y construimos enseguida varias barcazas capaces para transportar 3 personas. Al caer de la tarde volvimos al palacio. El gigante llegó poco después que nosotros. Forzoso nos fue presenciar cómo se comía otro compañero nuestro, pero aquella misma noche nos vengamos de su crueldad. Cuando terminó su detestable cena, se acostó en posición supina y no tardó en dormirse. Apenas lo oímos roncar, pusimos al fuego una barra de hierro puntiaguda y cuando estuvo al rojo blanco, le atravesamos con ella el ojo. El dolor que experimentó le hizo lanzar un grito espantoso. Se levantó como una fiera, con los brazos extendidos, tratando de coger a alguno de nosotros en quien desahogar su rabia. Vanos resultaron, empero,
sus intentos y entonces buscó a tientas la puerta y salió del palacio aullando horrorosamente. Salimos en pos de él y a todo correr nos dirigimos a la playa, al lugar donde teníamos las barcazas, que enseguida botamos al agua y embarcamos en espera de que despuntase el día. Mas, a los pocos momentos, aparecieron numerosos gigantes, y mientras nosotros bogábamos con todas nuestras fuerzas, ellos nos arrojaban enormes piedras y hacían naufragar todas las barcas, excepto la en que yo me hallaba, y todos los hombres que transportaban perecieron ahogados. Mis dos compañeros y yo logramos llegar a alta mar, y entonces nos vimos a merced de las olas y en grave riesgo de perecer también. Pasamos todo el día y la noche siguiente en una cruel incertidumbre cerca de nuestro destino. Mas, al salir el sol, conseguimos tomar tierra en una isla en la que encontramos exquisitas frutas con las que pudimos reponer las fuerzas perdidas. Nos dormimos luego en la playa, pero enseguida nos despertó el silbido de una serpiente. Estaba tan cerca de nosotros que se tragó a uno a pesar de nuestros gritos y de los esfuerzos que aquél hacía para escapar a la muerte. Mi otro compañero y yo emprendimos la fuga y nos refugiamos en la copa de un árbol elevadísimo, donde pensábamos pasar la noche. No tardamos, empero, en oír de nuevo a la serpiente que se enroscó en el tronco del árbol y agarrando a mi compañero lo devoró también. Cuando fue de día, bajé del árbol más muerto que vivo, pues estaba persuadido de que me esperaba una muerte horrible. Cansado y con la desesperación en el alma, me alejé del árbol y me dirigí a la playa con ánimo de arrojarme al mar. Pero Dios tuvo compasión de mí, y en el momento que iba a realizar mi culpable designio, vi un buque en lontananza. Grité con toda la fuerza de mis pulmones para ser oído, y agité al aire mi blanco turbante con objeto que me vieran. Felizmente, toda la tripulación vio las señas que yo hacía, y el capitán envió una chalupa para recogerme. Cuando estuve a bordo, los mercaderes y los marineros me preguntaron cómo era que me hallaba en aquella isla desierta, y cuando les hube contado lo que me había sucedido, los más viejos me dijeron que habían oído hablar muchas veces de los gigantes que habitaban aquella isla y sabían que eran antropófagos. Acerca de la serpiente afirmaron que abundaban en aquel lugar. Llegamos a un puerto, y mientras los mercaderes desembarcaban sus mercancías para venderlas o cambiarlas, el capitán, llamándome aparte, me dijo: «Hermano, tengo en depósito algunas mercancías que pertenecían a un mercader que viajaba en este buque. Como supongo que ese mercader ha muerto, trafico con los géneros que dejó para que así produzcan algo hasta tanto que pueda entregárselo a sus herederos, junto con los beneficios. Así, pues, espero que queráis encargaros de esas mercancías y comerciar con ellas, a condición, empero, que nuestro trabajo ha de ser recompensado». Acepté gustoso, porque me ofrecía ocasión para no estar ocioso. El escribano de a bordo iba registrando las mercancías y anotando el nombre de sus dueños. «¿Con qué nombre he de registrar los géneros que se me confían?», pregunté al capitán. «Con el de Simbad el marino», me contestó. Al oír pronunciar mi propio nombre, me estremecí de pies a cabeza, y mirando fijamente al capitán, reconocí en él a quien en mi segundo viaje me había abandonado en la isla mientras yo dormía junto a un arroyo. Al principio no pude reconocerle a causa del cambio que se había operado en toda su persona. No es, pues, de extrañar que tampoco él me reconociera,
tanto más cuanto que me tenía por muerto. Capitán, le pregunté, ¿es cierto que el mercader cuyos son estos géneros se llamaba Simbad? Sí, me contestó, ese era su nombre, natural de Bagdad. Se embarcó en mi buque en el puerto de Basora. Un día que tomamos tierra en una isla para hacer agua y provisiones, no sé cómo me hice a la vela sin darme cuenta. Hasta 4 horas después de que el mercader no había vuelto a bordo con sus compañeros. Teníamos el viento en popa y tan fuerte que nos impedía virar para ir a recogerlo. Así pues, ¿creéis que ha muerto? Ciertamente. Pues os engañáis, capitán. Abrid bien los ojos y ved si tengo algún parecido con el Simbad que dejasteis abandonado en la isla desierta. El capitán me miró de hito en hito y reconociéndome al fin exclamó abrazándome: Bendito sea Dios, que ha reparado así mi falta. Esas son vuestras mercancías, que os la devuelvo mucho más gustoso que a vuestros herederos. Yo me hice cargo de ella, renuncié a los beneficios que con su tráfico había logrado el capitán y demostrando a éste cómo pudo mi profundo agradecimiento, volví a Bagdad con tanta riqueza que yo mismo no sabía su valor exacto. Fin del tercer viaje. El cuarto viaje de Simbad el marino. El cuarto viaje, continuó Simbad, lo emprendí hacia Persia, y con tan mala fortuna al principio, que un huracán deshizo nuestra embarcación, se llevó las mercancías y solo 6 hombres pudimos salvarnos en una isla, donde nos vimos rodeados de una multitud de negros que nos sirvieron cierta hierba para comer. Mis compañeros, acosados por el hambre, la comieron en efecto con avidez, pero yo, llevado de un presentimiento fatal, no quise probarla. A ellos se les turbó enseguida la razón, que era que lo que deseaban los negros antropófagos para devorarlos enseguida, como lo verificaron mientras yo huía siempre por sitios extraviados para no caer en manos de aquellos caníbales. Al 7.º día de la marcha llegué a la orilla del mar y vi a una porción de blancos como yo, ocupados en coger pimienta de los árboles, y después de contarles mi naufragio, me embarqué con ellos y fui a la isla de que procedían, donde me presentaron a su rey, que era excelente príncipe. Tanto me distinguió con sus favores que al poco tiempo fui considerado no como extranjero, sino como favorito del bondadoso soberano. Todos los hombres en aquel país montaban a caballo sin brida, sin estribo y sin silla, objetos que les eran desconocidos por completo. Los hice construir a propósito, y admirados el rey y los señores de la corte de aquellos que creían un invento mío, me colmaron de regalos y de riquezas. Como yo frecuentaba la corte con mucha asiduidad, cierto día me dijo el rey: Simbad, yo estimo y quiero que todos mis vasallos te conozcan y quieran como yo. Así pues, te ruego que te cases a fin de que el matrimonio te retenga en mi estado y no pienses en volver a tu patria. No podía yo oponerme a semejante ruego, y me dio por esposa a una joven de su corte, noble, hermosa, prudente y rica. Terminada la ceremonia nupcial, me establecí en la casa de mi esposa, con la cual viví algún tiempo en la más perfecta armonía. Enfermó la mujer de un vecino nuestro, al que me unía muy estrecha amistad, y no me separé de su lado hasta que aquella murió. El pobre marido parecía no poder sobrevivir al dolor que semejante pérdida le producía, y le dije para consolarlo:
Dad gracias a Dios que os conserve la vida y pedidle que os la prolongue por muchos años para pensar en la amada difunta. ¡Ay! Exclamó. ¿Cómo queréis que pida semejante gracia si apenas me queda una hora de vida? Vamos, desechad tan sombríos pensamientos. Soy joven, gozáis de excelente salud y, a pesar de eso, me interrumpió, moriré, pues dentro de una hora me enterrarán junto con mi esposa. Tal es la costumbre establecida por nuestros antepasados. El marido debe seguir a la tumba a la mujer y la mujer al marido, enterrando vivo al sobreviviente. Semejante noticia me llenó de terror. Poco después acudía a la casa mortuoria de los parientes, amigos y vecinos de los esposos para asistir a las exequias. Amortajaron el cadáver con sus más ricos vestidos y joyas, y colocándonos en el ataúd, se organizó el cortejo que iba presidido por el viudo. Llegado a la cima de una alta montaña, levantaron una piedra que cubría la boca de un pozo y bajaron el cadáver. Hecho esto, el marido abrazó a sus parientes y amigos y sin oponer resistencia, le dejó caer, le tendieron en un ataúd en el que colocaron un cántaro de agua y 7 panecillos y lo bajaron al pozo como habían hecho con el cadáver. Terminada la ceremonia, cerraron nuevamente el pozo con la losa que lo cubría y cada cual volvió a su casa. No pude disimular al rey mis impresiones. Señor, le dije, estoy profundamente asombrado de la costumbre que existe en vuestro estado de enterrar a los vivos con los muertos. ¿Qué quieres, Simbad? Me respondió. Es una ley de la que yo mismo no puedo eximirme, si la reina, mi esposa, muriese antes que yo. Pero señor, le interrumpí, supongo que los extranjeros no están obligados a observar esa costumbre. Te engañas, Simbad, me contestó el rey sonriendo. Volví a mi casa apenado por tan tremenda noticia. El terror que mi esposa muriese antes que yo y que me sepultaran vivo con ella hacía que me entregase a tristes reflexiones. Temblaba de pies a cabeza a la menor disposición de mi mujer y suplicaba a Dios fervorosamente que me la conservara. Pero ay, enfermó al fin gravemente y murió en pocos días. Imaginaos lo que pasaría por mí. El rey, acompañado de toda su corte, quiso honrar con su presencia la fúnebre comitiva, y las personas más notables de la ciudad me hicieron el honor de asistir al sepelio, procediéndose conmigo y con mi mujer de la misma manera que en el entierro de que os he hablado. A medida que dentro de mi ataúd, en el que había colocado las provisiones de costumbre, descendía al fondo del pozo, iba examinando a favor de la luz que entraba de arriba la disposición del subterráneo, que era una gruta vastísima. Bien pronto sentí un hedor insoportable, exhalado por los numerosos cadáveres que yacían por todas partes. En cuanto llegué al fondo, salí del ataúd y me alejé de aquellos cuerpos putrefactos. Pude sostenerme algunos días con los panes y el agua que me habían entregado, pero agotadas mis provisiones, me dispuse a morir. Solo esperaba ya la muerte cuando observé que levantaban la piedra del pozo y dejaban caer un cadáver y una persona viva. El muerto era un hombre. Me acerqué cautelosamente al sitio donde había quedado el ataúd de la mujer y, provisto de un hueso, descargué sobre la cabeza de ésta tan terrible golpe que no pudo lanzar ni un quejido. Con sus provisiones pudo sostenerme unos días más. Repetía esta operación con otras
desaventurada cuando percibí un ligero ruido y al volverme vi un bulto que huía. Seguí aquella sombra durante mucho rato y distinguí a lo lejos una luz que semejaba una estrella. Continué avanzando hacia aquella luz y descubrí finalmente que penetraba por una hendidura de la roca lo bastante ancha para dejar al cuerpo de un hombre. Embargado por la emoción que tal descubrimiento me produjo, quedé un momento como aturdido. Me repuse enseguida, pasé por la hendedura y me encontré con la orilla del mar. Os dejo pensar cuál sería mi alborozo, cuando, tras un breve descanso y respirando a pleno pulmones, fui dueño por completo de mis sentidos, comprendí que el bulto que yo había visto y seguido no era otra cosa que un ave de rapiña que penetraba en el subterráneo para devorar los cadáveres. Volví a entrar al cementerio, tomé los panes y el agua, comí con avidez a la luz del sol y me dediqué luego a despojar a los cadáveres de sus joyas y de sus ricos vestidos, todo lo cual amontonaba en la playa para hacer un gran fardo, valiéndome de las cuerdas que habían servido para bajar los ataúdes. Al cabo de 3 días divisé un buque que pasaba a corta distancia del lugar donde me encontraba, y vistas las señales que yo hacía con mi turbante, al mismo tiempo que gritaba con todas mis fuerzas, el capitán envió una chalupa para recogerme. Contesté a las preguntas que me hicieron los marineros diciéndole que 2 días antes me había salvado de un naufragio, juntamente con mis mercancías, y cuando estuvimos a bordo el capitán rehusó las joyas que yo quería regalarle por el auxilio que me había prestado. Pasamos por delante de muchas islas, entre ellas la de Campana, distante 10 jornadas de la isla de Serendip, con vientos favorables, y 6 de las islas de Kela, en cuyo puerto echamos el ancla, realizamos allí magníficos negocios comerciales y nos hicimos nuevamente a la vela con rumbo a otros puertos en los que continuamos nuestro tráfico con mucho provecho. Por último, llegué felizmente a Bagdad, poseedor de inmensas riquezas y resuelto a darme la mejor vida de los hombres de mi clase y condición. Fin del cuarto viaje.